Bueno, ¿cómo les va? No estamos físicamente, no estoy yo físicamente ahí con ustedes, pero igualmente hoy vamos a tener una clase para avanzar un poco en los contenidos. El último tema que habíamos visto ante la jornada de sí era la fecundación externa, si mal no recuerdo, que habíamos mencionado que se presentaban aquellos animales que estaban muy relacionados al punto en el cual viven en los ambientes acuáticos, como los peces y los anfibios, ¿sí? En donde están tan relacionados al agua, a los medios acuáticos, que liberan sus gametas sexuales, es decir, los machos sus espermatozoides y las hembras sus óvulos, para que en el agua puedan encontrarse y producir la fecundación. Se llama externa justamente porque ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Esto es importante porque la hembra, que por lo general en el otro tipo de fecundación es la que lleva las crías, en este caso, cuando libera sus óvulos, que se llama desove, esta fecundación, ¿sí?, que se produce entre los espermatozoides y los óvulos en el agua, le da un medio adecuado para que estas primeras células de vida puedan sobrevivir. Es decir, el agua le provee no solamente de una temperatura, sino también de un cuidado especial a ese huevo cigoto o primera célula de vida, ¿sí? Los machos y las hembras tienen que sincronizarse para que el momento en el cual liberan las gametas al agua sea exacto. No solamente que pertenezcan al mismo cuerpo de agua y en el mismo sector. Si los animales estos vivimos, yo ya me incluyo, pero los animales viven en una laguna, no pueden uno liberar en un extremo de la laguna y el otro en el otro, porque es poco probable que esas gametas se encuentren. Así que espacialmente tienen que estar bastante cerca. A su vez, tienen que darse en el mismo momento, no pueden darse uno en otoño y el otro en primavera, porque no llegarían nunca, no sobrevivirían las gametas a fecundarse. Entonces se tienen que sincronizar perfectamente para que esas gametas puedan unirse y sea exitosa la fecundación externa. Esto es lo que habíamos mencionado, ¿no? Dijimos también que existen las feromonas, cuyas señales químicas permiten que estas gametas se unan, ¿sí?, y sea exitosa esa unión. Es decir, químicamente pueden reconocerse estas gametas y unirse, produciendo el primer huevo o cigoto. En el caso, por ejemplo, habíamos mencionado de las ranas y los sapos, realizan este amplexo o abrazo, en el cual el macho se ubica por sobre la hembra, rodeándola con sus brazos anteriores, y se adhiere a ella. Y esta es la señal física, no química, de que es el momento de la liberación de las gametas. Es otro tipo de señal que se da en este tipo de animales, que no debemos confundir con la cópula, en donde es exclusiva de los animales con fecundación interna, ¿sí? Así que teníamos el ejemplo del sapo, el ejemplo de los peces, ¿sí? Por ejemplo, Nemo, justamente libera sus gametas, el macho y la hembra, y produce múltiples huevos. Y lo mismo ocurre con los huevos de los anfibios. Habíamos mencionado también que estos tipos de animales presentan una estrategia reproductiva que se relaciona a tener muchas crías, o sea, muchos huevos, porque es poco probable que todos esos huevos sobrevivan, ¿sí? De hecho, lo más probable que ocurra es que la mayoría de esos huevos muera, ya sea porque son comidos por otro depredador o porque simplemente no son viables, o sucede algo en ese cuerpo de agua que los termina matando, etc. Por lo general, estos animales tampoco tienen mucho cuidado parental. Al poner muchos huevos, confían en que hay un porcentaje que es bastante escaso en relación, sobreviva, y los individuos que nacen de estos animales acuáticos ya están preparados para valerse por sí mismos, prácticamente. Así que hay muy poco cuidado parental de las crías, ¿sí? Y ahora pasamos a la fecundación interna, que es todo lo opuesto, ¿sí? En la fecundación interna, perdón, justamente es aquella fecundación que se da dentro del cuerpo de la hembra. Los espermatozoides deben introducirse dentro del cuerpo de la hembra para que puedan unirse.
¿sí?, con los óvulos de la hembra. Esto permitió evolutivamente conquistar otros territorios, porque pensemos lo siguiente: si yo me independizo del medio acuático para la reproducción, ¿no? O sea, puedo, obviamente dependo del cuerpo de agua porque me alimento del agua, ¿no? O sea, toman agua los animales como todos para poder sobrevivir. Pero digo, si ya no necesito el agua para reproducirme, puedo colonizar otros espacios, ¿no? Un poco alejados del agua. Entonces, evolutivamente esto marcó un antes y un después en la ciencia porque permitió justamente la colonización de otros terrenos. Y también, al ser una fecundación dentro del cuerpo de la hembra, le brindaba la misma protección y ambiente que el medio externo, que el agua, ¿sí? Así que estos grupos de animales, como las aves, los reptiles y los mamíferos, en líneas generales, no vamos a decir que es el 100%, tienen este tipo de reproducción que justamente permite que los huevos o cigotos se desarrollen perfectamente dentro del cuerpo de la hembra. Habíamos mencionado la cópula, ¿sí?, que justamente se daba en estos animales con este tipo de reproducción. La cópula es la introducción del órgano copulador del macho, en este caso el pene, y la posterior liberación de los espermatozoides, ¿sí? Eso significa la cópula. No hay que confundir la cópula con la fecundación. Una cosa es el acto sexual en sí, por así decirlo, y otra cosa diferente es la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? A pesar de que los espermatozoides son liberados dentro del cuerpo de la hembra, deben sufrir una serie de retos, entre comillas, para lograr llegar a encontrarse con el óvulo. No es tan sencillo como liberarlos. Hay muchas barreras que deben atravesar, químicas y físicas, pero si lo logran hacer, es muy probable que esa cría nazca. Por eso otros animales tienen otro tipo de estrategia. No tienen tantos huevos como los animales de fecundación externa, sino más bien se reduce muchísimo a 1, 2, máximo 10, 15, depende de los animales, pero sin embargo esas crías sobreviven en su gran mayoría, casi el 100%, ¿no? Justamente porque además hay un gran cuidado parental. Al ser pocas crías, los animales tienen que asegurarse de que esa cría sobreviva con el correr del tiempo. Y es por esto que posterior a su nacimiento, justamente los padres se aseguran de que esa cría pueda sobrevivir. Bien, genial. Acá también necesitamos que haya una sincronización entre la deposición dentro del cuerpo de la hembra de los espermatozoides y también la liberación de los óvulos, ¿sí? O sea, también tiene que ser coordinado, aunque no parezca, porque justamente también tenemos que lograr lo mismo, que se una el óvulo con el espermatozoide. Esta liberación del óvulo, del ovario, que es la estructura que lo contiene, se llama ovulación. Por lo general se libera un óvulo, o dos, o muy pocos óvulos, y muchísima cantidad de espermatozoides. Esto es para asegurar que por lo menos un espermatozoide fertilice a el óvulo. Es decir, tenemos pocos óvulos, tenemos muchos espermatozoides, pero nos aseguramos al 100% que esos espermatozoides puedan fecundar esos óvulos, ¿sí? Bien. El texto dice: en la mayoría de los mamíferos, la cópula ocurre solo en determinadas épocas del año o cuando la hembra da señales de que está preparada para la ovulación. Esto se llama estro o celo, ¿sí?, a ese periodo de disponibilidad reproductiva. Es decir, algunos animales, por ejemplo, las perras, ¿no?, la hembra del perro, o los gatos, las gatas serían, en una o dos veces al año presentan lo que se llama el celo, en donde libera señales químicas que solo pueden ser reconocidas por el macho de su especie, digamos por los perros, los cuales determinan que es el momento en el cual esa hembra está dispuesta a producir la fecundación porque está lista para
recibir ese esperma, ¿sí? Es decir, está ovulando en ese momento. Por eso sucede que los perros se vuelven medios locos con las hembras cuando están en celo, ¿no? Esto sucede en algunas especies. Acá lo pone como ejemplo el conejo europeo, el de la foto, ¿no? Justamente ocurre un proceso un tanto fuera de lo normal porque la cópula es la que las desencadena la ovulación. Es decir, se debe de copular para que pueda ovular esa hembra y entonces posteriormente tener sus crías. Es por eso que es tan eficiente y los conejos tienen tantas crías, ¿sí? Pero bueno, son diferentes estrategias. Otro ejemplo, ¿no? Como sucede en algunas especies de serpientes, los espermatozoides se almacenan durante semanas o meses hasta el momento de la ovulación. También sucede, por ejemplo, en las arañas. Las arañas o las serpientes realizan el proceso de cópula, ¿no? El acto sexual, los espermatozoides son liberados, pero sin embargo no llegan a encontrarse con el óvulo porque son almacenados en una región del cuerpo de estas serpientes o arañas, hembras, ¿no? Cuando estas hembras liberan sus óvulos, liberan también el compartimiento del esperma para asegurarse de que logren encontrarse dentro del cuerpo de estos animales, ¿sí? Son diferentes mecanismos de reproducción. De este modo, diferentes mecanismos colaboran para garantizar el encuentro de las gametas, es decir, para que la fecundación ocurra. Los animales de fecundación interna producen menos descendientes que los de fecundación externa, pero aquellos tienen mayores posibilidades de que la fecundación sea exitosa. En los casos de fecundación externa, los animales del medio acuático liberan millones de gametas, con lo cual compensan las pérdidas. Con esto no estamos diciendo que una estrategia sea mejor que otra. Las dos son exitosas. Por algo sobrevivieron millones de años hasta nuestros días. Pero, sin embargo, cada animal está acostumbrado al medio en donde vive y, por ende, además, al tipo de reproducción que tiene. Nuevamente, no es una más exitosa que la otra, una mejor que la otra, sino que las dos son iguales de exitosas porque sobrevivieron millones de años. Pero depende mucho del medio ambiente en donde vive ese animal, de si puede conseguir una pareja fácil o no para la reproducción, ¿sí? Etcétera. A lo largo de esta unidad va a haber varias actividades que son preguntas. Estas preguntas son opcionales, que por lo general vienen después de la explicación de los textos. En este caso, la pregunta 1, 2 y 3 tiene relación con todo esto que vimos de fecundación interna y fecundación externa. Estas preguntas las pueden hacer o las pueden ir haciendo y las pueden entregar para su corrección. No son obligatorias, son optativas. Obviamente que si las entregan, tendrán una nota extra en las valoraciones y bastante alta. Así que mi sugerencia es que las hagan, pero bueno, eso queda exclusivamente en sus opciones, digamos. Bien. Y ahora vamos a hablar de lo que es el dimorfismo sexual. Ya la palabra un poco me va indicando, ¿no? Dimorfismo. Habla de algo que tiene que ver con la morfosidad, por así decirlo, o lo morfológico, que es lo físico, ¿sí? Y al decir dimorfismo me estoy refiriendo a que hay dos. ¿Y por qué dimorfismo sexual? Me estoy refiriendo a que hay dos sexos en la misma especie, ¿sí? Es decir, son animales de sexos separados. O sea, en esa especie existe el macho y la hembra. Pero en este macho y esta hembra presentan diferencias morfológicas, ¿sí? Esto significa que en algunos casos es muy difícil distinguir el macho de la hembra, como ocurre en las tortugas marinas, ¿no? Es muy complicado. O las tortugas de tierra sucede lo mismo, pero en otros casos es muy fácil darnos cuenta cuál es macho y cuál es hembra, simplemente con mirarlos, ¿sí? Bien. Porque, por ejemplo, puede ser que uno de ellos sea más grande, o tenga una coloración distinta, tenga una forma distinta, o tenga un comportamiento diferente, ¿no? Todas estas señales distintas y bien marcadas nos hacen darnos cuenta de que uno es el macho y el otro es la hembra.
Y justamente esto es el dimorfismo sexual. Están marcados por una diferencia estructural, o sea, del cuerpo, física, relacionada a justamente la parte sexual, si son machos o si son hembras. Y a veces ese dimorfismo sexual se da específicamente en el periodo de reproducción y otras veces se mantiene durante toda la vida del individuo. A veces las diferencias son tan grandes y tan marcadas que hasta parece que los dos individuos son de distinta especie, pero esto no es así, son de la misma especie, lo que pasa es que hay tantas diferencias que parecen de especies distintas. Por ejemplo, ocurre mucho y se evidencia en artrópodos, ¿sí?, anfibios y reptiles. En este caso las hembras por lo general son mucho más grandes que los machos, ¿sí? En los mamíferos, en cambio, los machos suelen ser más grandes que las hembras y a veces presentan atributos particulares como ocurre con los elefantes marinos, ¿sí? Nos damos cuenta que un elefante marino es macho porque presenta esa trompa, entre comillas, de elefante. Las hembras no lo tienen. O por ejemplo, si vemos un ciervo y observamos que tiene cuernos muy prominentes y muy grandes, reconocemos que es un macho. La hembra suele tener una ornamentación bastante más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, en las aves, este dimorfismo sexual se vincula con el color del plumaje, ¿no?, que es mucho más llamativo en los machos. Esto tiene que ver con el comportamiento, porque como la hembra en las aves es la que elige con qué macho reproducirse, por lo general los machos, como sucede en el caso del pavo real, tienen que tener una coloración más llamativa y exitosa para que la hembra los pueda elegir. Simplemente porque la hembra va a querer elegir al mejor macho para que sus crías sean de mejor calidad, entre comillas, ¿no? Entonces, el pavo real, macho, tiene justamente toda una coloración, ¿sí?, súper prominente, y lo complementa con comportamientos ostentosos, en donde demuestra todo su esplendor, todas sus plumas, su coloración, ¿sí? Y justamente la hembra es mucho más, es muchísimo menos atractiva, tiene colores apagados, las plumas no son tan grandes, pero sin embargo es la que te termina eligiendo al macho, ¿sí? Este dimorfismo sexual facilita el apareamiento al 100%, ¿sí? Esa es la única opción, la única función que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente está relacionado con los comportamientos que realizan los animales, más allá del aspecto físico. Por lo general, como en el caso del pavo real, esos aspectos físicos se complementan con el comportamiento, ¿sí? Por lo general se utiliza obviamente para buscar y atraer a la pareja opuesta y poder realizar la cópula de forma exitosa. Por ejemplo, dice el texto, a veces los machos exhiben comportamientos agresivos ante otros machos de la misma especie que implica la producción de señales visuales, sonoras o olfativas acompañadas de demostraciones ofensivas. Esto ocurre en muchísimas especies. Por ejemplo, en los elefantes marinos es un ejemplo muy, muy claro, porque es la organización de estos animales es en lo que se llama harem, ¿no? En donde por lo general un macho se reproduce con todas las hembras, dejando de lado el resto de los machos, para que su esperma sea el único que predomine en ese harem, en esa población. Y para poder dejar de lado a los otros machos, realiza peleas, a veces a muerte, en donde realmente se disputan a las hembras, ¿no? Y esos machos que salen perdiendo, o por lo general terminan muertos, son expulsados de las poblaciones. Y esto ocurre siempre y cuando ese macho dominante muera, porque se hace viejo, o esté enfermo, o lo que sea, por alguna circunstancia, o venga otro macho y lo destrone, por así decirlo. Y lo mismo ocurre con los leones, ¿sí? Exactamente lo mismo. A veces ese comportamiento agresivo puede darse por alguna señal visual, alguna señal sonora, alguna señal olfativa, ¿sí? A veces no hace falta que sea agresivo, ¿no? O sea, depende muchísimo de qué tipo de animal estemos hablando, pero por lo general es lo que suele ocurrir.
Entonces, esta competencia entre los diferentes machos adultos de una misma especie por obtener pareja fue vista y fue interpretada por Charles Darwin con lo que se conoce como selección sexual, ¿sí? En este caso está dentro de la selección natural, no se vincula directamente con ella, pero la selección sexual es justamente la selección de aquel macho más prominente, más grande, con mejor comportamiento o más agresivo o lo que sea, por sobre el resto, ¿no? Para quedarse con la hembra o las hembras y poder así perpetuar la especie con su material genético. Y obviamente es un mecanismo evolutivo, ¿sí? Por lo general está presente en todas las especies, se ve mucho más evidenciado en el resto de los animales, no tanto en el ser humano, pero si nos ponemos a pensar en el ser humano ocurre también, ¿no? Uno trata de elegir la mejor pareja que pueda, justamente, ¿no? Para tener como crías o hijos más beneficiosos, ¿no? Cuesta pensarlo así, pero si nos ponemos a hilar muy fino y nos pensamos como un animal más, puede suceder. Acá tenemos un ejemplo, miren el avestruz macho, ¿sí? Con plumas negras y hasta el cuello, es como bastante oscuro. La hembra tiene, ya se nota otro tipo de plumaje, ¿no? Es más gris, se parece también a las crías, ¿no? Bastante marcada ese dimorfismo. También en la altura, ¿no? Acá dice, el macho por lo general puede medir 2,75 m y la hembra mide 2,30 m, ¿sí? Así que es un claro ejemplo. Bueno, el caso de los leones es súper marcado. Los leones macho presentan esta melena que las leonas hembras obviamente no las tienen, ¿sí? Y por supuesto son de mayor tamaño. Y esto tiene que ver también, el dimorfismo sexual, con los tipos de señales de atracción que tienen los individuos. ¿Por qué? Porque para que esa reproducción sea exitosa, se tienen que cumplir varias condiciones. Porque primero los individuos tienen que identificarse como individuos de la misma población, de la misma especie, ¿no? Porque claramente un gato con un perro se van a reconocer de especies distintas, ¿sí? Obviamente nunca se van a poder atraer sexualmente porque no son de la misma especie, simplemente por eso. Eso es lo que sucede en el reino animal. Entonces, el reconocer al otro individuo y advertir que es de la misma especie es el primer paso para reproducirse. Pero el segundo paso es que ambos individuos de esa pareja estén receptivos a la reproducción. Puede ser que uno esté receptivo, o sea, esté en celo, y el otro no quiera hacerlo. Entonces, para esto existen dentro del reino animal diferentes señales de atracción que son reconocidas por ambos miembros de esa relación, que me da la pauta de que mi pareja, ¿no? O sea, el otro sexo con el que me acabo de encontrar, está receptivo a reproducirse, ¿sí? Entonces, somos de la misma especie y los dos nos queremos reproducir. Perfecto, vamos a darle para adelante. Entre esas señales, por ejemplo, hay señales que se llaman auditivas, ¿no? Justamente, que es, por ejemplo, las que se dan entre las ranas o los sapos o algunas aves, ¿no? Que con el canto ya se pueden reconocer, ¿sí? Así que es uno de los ejemplos. También existen las señales visuales, ¿sí? Por ejemplo, las luciérnagas realizan un patrón luminoso específico para que su pareja pueda reconocerla, que es momento de reproducirse, ¿no? Y si responde, se reproducen. El ejemplo del pavo real es otro, la señal visual de las plumas ostentosas y con muchos colores es típico de los pavos reales machos para poder reproducirse con esa hembra. También las aves fragata tienen su garganta de color roja, la cual inflan, ¿sí? Para que sean reconocidos por el sexo opuesto, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? El pavo real, la luciérnaga y el ave fragata. También tenemos señales químicas, como ya mencionamos antes, que se llaman feromonas. Las feromonas obviamente no las podemos evidenciar como escucharlas o verlas, sino que son señales químicas que solamente son reconocidos por los miembros de esas especies. Todas las especies animales tienen feromonas. Y nosotros, que para la ciencia somos un animal más, dentro de la cadena de los grandes animales,
no somos la excepción. Los grandes perfumes se dice que están hechos con feromonas del sexo opuesto justamente para ser atraídos, ¿no? Un buen perfume que usan los varones está hecho con feromonas de varones para que sea más atractivo a la mujer y la mujer se derrita por ese perfume, ¿no? Eso es lo que se dice, por lo general es lo que a veces sucede, ¿sí? Y obviamente en el reino animal no existen los perfumes, pero sí existen las feromonas. Por ejemplo, las polillas hembra liberan este mensaje químico, esta feromona, y es tan poderoso que es captado por los machos hasta 5 kilómetros de distancia. O sea, si hay un macho a 5 kilómetros de distancia o menos, puede captar esa feromona, ¿sí? Obviamente, depende del animal, va a ser captada por un sector diferente del cuerpo. En el caso de los machos va a ser por sus antenas, que pueden hasta venir volando en contra del viento para poder encontrar la hembra y reproducirse, ¿sí? O sea, fíjense qué poderosas son estas señales químicas. También tenemos señales olfativas, ¿sí? Hay muchos animales que tienen muy bien desarrollado el sentido del olfato, que durante el celo de las hembras eh, pueden ser atraídos de una forma sorprendente. Es el caso de los perros, que las hembras tienen estas feromonas o estas señales olfativas muy marcadas, que los machos las reconocen a cuadras y cuadras de distancia y pueden acercarse para tratar de reproducirse con esa hembra, ¿sí? Hasta que, bueno, a veces sucede que hasta las perras liberan esa feromona con la orina, ¿sí? O sea, a veces pueden liberarla simplemente o a veces liberarla con la orina. Bien. Acá tenemos un ejemplo: los conejos europeos machos van a secretar también una sustancia que actúa como una señal para marcar su territorio. Las hembras, ¿sí?, de los coleópteros, de los escarabajos, en este caso esto es un escarabajo torito, liberan feromonas para atraer a los machos, ¿sí? Y también en este caso también emiten sonidos, o sea, tienen una doble señal de atracción, ¿sí? Bien, espero que esto haya quedado claro. Acá tienen 2 preguntitas más para continuar haciendo. Espero que todo este tema haya quedado claro. Si no, obviamente siempre me lo pueden consultar sin ningún tipo de problema. Es bastante interesante porque dentro del reino animal capaz no nos ponemos a pensar en esto, pero es una parte muy importante porque la reproducción tiene que ver con la perpetuidad de la especie a lo largo del tiempo. Y todos estos mecanismos fueron desarrollados a lo largo de miles y miles de años de evolución, ¿sí? Y no es que un mecanismo sea mejor que el otro, como ya dijimos, o que una señal química sea mejor que otra, o un comportamiento animal sea mejor que otro. Cada animal recibió evolutivamente lo que la selección natural lo obligó a hacer, digamos, por así decirlo. Así que, nada, ahora en la siguiente clase, en la siguiente parte de la clase, que voy a hacer un corte y pegue, vamos a comenzar con el sistema reproductor en el ser humano, ¿sí? Así que le doy una pausa y continuamos. Bien, entonces, acá continuamos con la parte del sistema reproductor en el ser humano, porque ya estuvimos viendo en los animales que existían estos dos tipos de fecundación, interna y externa, pero ahora vamos a hablar específicamente del ser humano dentro del grupo de los animales, que recordemos que para la ciencia el ser humano es parte del resto de los animales. Entonces, hay una pequeña introducción que dice: al adentrarnos en el estudio de la reproducción en el ser humano, debemos hacerlo teniendo en cuenta las similitudes y las diferencias entre las características anatómicas y fisiológicas de nuestra especie y la de los otros mamíferos. Es decir, a pesar de que somos bastante similares, tenemos otro tipo de diferencias anatómicas, fisiológicas y sobre todo en el ser humano, culturales. El conocimiento del sistema reproductor brinda la información necesaria para saber cómo funciona nuestro cuerpo al engendrar otro individuo y cuáles son las medidas que debemos tomar para protegernos de enfermedades relacionadas con la reproducción y de la transmisión sexual. O sea, esto es todo lo que tiene que ver con la parte cultural,
y lo que nosotros ya estuvimos mencionando durante la jornada ESI. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia con este título, Trótula y el inicio de la ginecología. ¿Por qué? Porque en el antiguo Roma, ¿sí? Allá lejos y en el tiempo, se comenzó a estudiar la anatomía humana, pero era más que nada basado como en especulaciones, en un poco lo que se observaba, mitos, ¿no? Se hacían disecciones en otros animales como cerdos o monos, pero no se podían hacer disecciones en cadáveres de seres humanos, porque simplemente tenía como un rechazo, ¿no? En ese momento se creía que el ser humano estaba por encima del resto de los animales, así que en realidad no estaba bien visto hacer estas disecciones sobre los cadáveres. Pero bueno, por lo que se sabía de las disecciones de los monos y los cerdos, que eran bastante similares, los órganos y etcétera, mucho era especulación. Así que por mucho tiempo esto se mantuvo así, pero obviamente son animales diferentes al ser humano, así que su anatomía puede ser parecida, pero no es igual, ¿no? O cómo funcionan sus órganos pueden ser parecidos, pero no son iguales. Obviamente había poco conocimiento con el cuerpo humano, había menos conocimiento del sistema reproductor y muchísimo menos del sistema reproductor femenino, simplemente porque en ese momento la parte, o sea, todo lo relacionado a la mujer estaba bastante degradado, ¿no? Se le daba mucha más importancia al masculino, al hombre. Por ende, nada, tanto los órganos como las enfermedades que se originaban y tenían lugar en las mujeres, ¿sí? O en los órganos, era bastante dudoso, con poca información. Pero bueno, incluso dice el texto, el primer espéculo, o sea, el instrumento utilizado para observar la vulva y el cuello del útero, data de esa época, ¿no? O sea, ya se comenzaban, sin embargo, a ver algunos elementos para poder empezar a estudiar estos órganos femeninos, bueno, y los masculinos utilizaban algún otro tipo. Esto se mantuvo así hasta más o menos la época de la Edad Media, en donde seguían siendo los conocimientos del sistema reproductor bastante escasos y muy condicionados por, obviamente, las creencias religiosas. Pensemos que en la Edad Media la Iglesia Católica era muy fuerte, ¿no? Y estaba muy presente. Pero, por ejemplo, se creía que durante la menstruación las mujeres eran venenosas. De hecho, si otra persona, un hombre o otra mujer tocaba en el momento en que la mujer estaba menstruando, podía llegar a contagiarse de alguna enfermedad, se las aislaba, ¿no? Pero en Salerno, Italia, ¿no? Salerno, la ciudad en Italia, un grupo de mujeres decidió romper con todos estos esquemas y comenzar a estudiar el cuerpo femenino, específicamente. Entre ellas se destacó Trótula, ¿sí? Que es este retrato dibujado de esta chica, que se convirtió en una de las primeras médicas ginecológicas, ¿sí? Algo que en ese momento, nada, impensado. Esta mujer escribió una serie de tratados que tenían que ver con la anatomía y la fisiología femenina, ¿no? Cuyo libro más famoso se llamaba Las enfermedades en la mujer, o también conocido como Trótula mayor. Y en ella básicamente describía la menstruación, el embarazo, el parto, el control de la natalidad, las enfermedades de los órganos, ¿sí? Pero también de la vía urinaria, o sea, no solamente estaba acotado al sistema reproductor, sino también al sistema uroexcretor, ¿sí? Y obviamente comenzaron a haber bastantes médicas especialistas en el sistema reproductor femenino y en el sistema reproductor de ambos sexos, ¿no? Algo súper impensado y muy raro en esa época, sobre todo viniendo de una mujer, más raro aún era. Así que, nada, súper impensado. Obviamente que las mujeres, cuando iban a tratarse por algún tema que se creía estaba relacionado con la parte ginecológica, tenían mucha más confianza al tratarse con médicas mujeres, ¿no? Simplemente porque sabían que las iban a entender mejor, ¿no? Las dos al ser mujeres,
Y no era muy atractivo que te atienda un médico ginecológico varón, simplemente por una cuestión de pudor. Esta chica, como dice el texto, afirmaba que muchos de los problemas relacionados a la fertilidad tenían que ver con, no solamente con la mujer, como se creía en ese momento, sino también por parte del hombre, ¿no? Porque claro, en esa época se creía que cuando una mujer no podía quedar embarazada era enteramente la culpa de la mujer, ¿no? Porque era infértil, porque no hacía lo que tenía que hacer, o hasta porque no realizaba el acto sexual como debería haberlo realizado. Nada más lejos de la realidad, porque obviamente no se tenía en cuenta que puede provenir del hombre también, este problema de fertilidad, ¿no? Pero bueno, en ese momento era lo que se creía, era la idea de la época, y este grupo de médicas empezaron a tirar abajo esta idea. Pero bueno, obviamente la ignoraron de todos lados, sobre todo por sus colegas masculinos, eh, pero hoy por hoy se reconoce como una de las primeras médicas ginecológicas porque reunió muchísima información del cuerpo femenino que fue fundamental para sus posteriores estudios y obviamente fue precursora en este estudio, ¿no? Así que se la reconoce, me pareció relevante mencionarla como introductoria a este tema. Nuevamente hay una serie de actividades, en realidad es una sola, referencia al texto, lo mismo, si la quieren realizar y entregarla, buenísimo. Y ahora sí arrancamos de lleno con el aparato reproductor. Obviamente en el ser humano tenemos, al igual que el resto de los mamíferos, una fecundación interna. Esto significa que hay involucrados dos órganos sexuales copuladores, el pene en el caso del hombre y la vagina en el caso de la mujer, en donde el pene debe introducirse en la vagina para poder liberar los espermatozoides que luego fecundarán, ¿no? En un posible embarazo los óvulos de las hembras y finalmente nacerá un bebé. Los seres humanos, como dice el texto, además son mamíferos placentarios, es decir, que dentro del cuerpo de la hembra se forma una placenta en donde el feto, ¿no? El estadio anterior al bebé, permanece unido al cuerpo de la mamá por el cordón umbilical, ¿sí? Pero dentro de esa placenta, como un gran saco, como una gran bolsa que contiene al bebé, ¿sí? Y esto está presente en algunos animales, pero no en todos los mamíferos. Bien, y como mencionamos, con las características de los animales con fecundación interna, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, en el ser humano, hay mucho cuidado parental, es decir, las crías son cuidadas por los padres. Y por lo general se tienen pocas crías en cada nacimiento, ¿no? De 1 a máximo 8, ¿sí? Si pensamos en todos los mamíferos que conocemos, es prácticamente así, ¿no? O sea, pensamos en los perritos o en los gatitos, más de 10 crías, es muy raro. Si pensamos en el ser humano, por lo general lo normal es que tengamos un hijo por vez, o 2, o 3 máximo, pero si es una cuestión natural, no pasa de eso, ¿no? Bien, y obviamente el vínculo con la madre continúa posterior al nacimiento en lo que se llama el periodo de lactancia, donde las crías se alimentan de la leche materna. Como resultado de millones y millones de años de evolución, los bebés humanos, cuando nacen, son totalmente dependientes de sus padres, a diferencia de otros mamíferos, en donde las crías, por ejemplo, nacen con la capacidad o la habilidad de pararse y ya comenzar a desplazarse por sus propios medios. Si alguna vez vieron Discovery Channel, por ejemplo, se ve que los ciervitos cuando nacen ya pueden pararse, o los caballitos, pueden pararse y caminar unos pocos metros, ¿sí? Esto es así porque nacen con esas habilidades o esas características ya planteadas. En el caso del ser humano eso no ocurre, el bebé es
total y completamente dependiente de la mamá, ¿no? No solamente para alimentarse, para limpiarse, para bañarse, para relacionarse, para cuidarlo, cuidar su salud, vestirse, o sea, absolutamente para todo. No puede relacionarse. Si nosotros dejamos al bebé en el suelo, por ejemplo, no va a parar y a ir a buscar su alimento, o seguir a la mamá, o, ¿no? Y esto tiene que ver con el tamaño del cerebro del ser humano. Obviamente sabemos que el cerebro alberga las neuronas, que son las células nerviosas, y el tamaño del cerebro está directamente relacionado con la masa cerebral o el tejido nervioso, el cual está conformado por miles de millones de neuronas y de conexiones nerviosas. Esas conexiones nerviosas, cuanto mayor cantidad de conexiones nerviosas tengamos, mayor habilidades y comportamientos y procesos vamos a poder realizar. Entonces, si nuestro cerebro es chiquito, no vamos a tener muchas conexiones neuronales, entonces no vamos a poder realizar muchos actos, ¿no? Pero si nuestro cerebro es grande, sí, básicamente. Pero ¿qué pasa si el bebé tiene un cerebro muy grande? Es decir, su cabeza es muy grande, porque si el cerebro tiene que ser grande, la cabeza, el cráneo, la cara, todo debe acompañar. Sería imposible que una mamá pudiera parir un bebé que tuviera una cabeza muy grande, ¿no? Como la de un adulto. No pasaría por el canal de parto, sería imposible. Entonces, lo que evolutivamente resultó satisfactorio para mantener la especie humana es que los bebés nazcan con cierto tamaño para poder atravesar el canal de parto de la mamá, y a medida que vamos creciendo vamos aumentando nuestra masa cerebral y vamos realizando nuevas conexiones nerviosas, es decir, vamos aprendiendo cosas. Aprendemos a hablar, aprendemos a movernos, aprendemos a valernos por nuestros propios medios, a alimentarnos, a relacionarnos con nuestro alrededor, ¿sí? Esto, bueno, a veces no sucede así en el reino animal, donde ya algunos animales nacen con un tamaño de cerebro un poco más desarrollado y algunas habilidades básicas como aprender a desplazarse o meramente conseguir un poco de alimento, ¿sí? Quizás no sean 100% dependientes de sus papás, pero sí tienen un pequeño grado de independencia, ¿sí? En el ser humano esto está nulo. Bien, y habiendo hecho esa introducción, vamos a comenzar a desarrollar el sistema reproductor femenino y el masculino, propiamente dicho. Vamos a ver los órganos de cada sistema eh, y vamos a ver algunos procesos que ocurren, que tiene que ver con lo que vimos en la unidad número 1, la mitosis, la meiosis, la genética y la herencia. De los dos sistemas vamos a comenzar por el masculino, simplemente porque es más corto, no porque tenga más relevancia. Son los dos igual de relevantes e importantes. Pero el sistema reproductor masculino es un poquito más corto. Así que comenzamos por este sistema reproductor. Bien, en ambos sistemas igual tenemos que recalcar que existe un sistema reproductor externo y uno interno. Entonces vamos a tener un sistema reproductor masculino externo, un sistema reproductor masculino interno, un sistema reproductor femenino externo y un sistema reproductor femenino interno, en cuanto a los órganos, ¿sí? Así que comenzaremos a hablar en líneas generales del sistema reproductor masculino, en este caso la parte externa. Dentro de los órganos del sistema reproductor externo, además del más evidente quizás, que es el pene, vamos a encontrar los testículos. Los testículos, además de formar parte del gran sistema, son las gónadas, es decir, los órganos capaces de producir las gametas sexuales, que son los espermatozoides. También tienen función de glándula, porque producen hormonas. La hormona principal que circula por el cuerpo de los varones es la testosterona, y esta es producida en los testículos. Los testículos, primeramente, cuando un individuo masculino nace, se encuentran en la cavidad abdominal, cerca del pupo. Pero a medida que el individuo crece,
los testículos van descendiendo hasta la postura normal de la pelvis, que todos conocemos, y quedan albergados en una bolsa de piel, una bolsa única de piel que alberga los dos testículos, que está separada por otra capita de piel interna, y esta bolsa recibe el nombre de escroto, ¿sí? Básicamente es eso, es para contener los testículos. Por lo general, si nosotros medimos la temperatura de los testículos, vamos a notar que está 2 o 3 grados descendida del resto de la temperatura corporal. Si yo tengo una temperatura corporal de 37 grados, los testículos tendrán alrededor de 35 grados. Esto no es anormal, de hecho está bien que sea así. Y el porqué de esta temperatura corporal un poco más baja es justamente porque es la temperatura que necesitan los espermatozoides para poder producirse, ¿sí? Así que lo normal es que tengan un par de grados menos que la temperatura corporal. Bien, bueno, acá nombra algunos mamíferos, ¿sí? Que sucede más o menos lo mismo, y que además tienen los testículos que permanecen en el abdomen, ¿no? Como elefantes, cetáceos, entre otros. Bien, eso es solamente para mencionar una pequeña introducción, pero nos vamos primero a estudiar el sistema reproductor masculino interno, ¿sí? En realidad es lo que está acá detallado. Abajo obviamente tenemos fotos, ¿sí? Más abajo, por acá, más abajo, acá. Pero bueno, podemos hablar del externo, que es fácil y ya lo estuvimos mencionando. Entonces tenemos el escroto, que es la bolsa que contiene los testículos, ¿sí? Luego del escroto vamos a tener el pene, propiamente dicho. Si yo analizo el pene internamente, me voy a dar cuenta que está compuesto por un tejido especial que se llama tejido esponjoso, justamente porque funciona tal cual una esponja, es decir, se llena de sangre. Al pene, en ese tejido, ingresan muchas arterias, y en realidad muchas no, pero algunas arterias, algunas venas, pero muchísimos capilares sanguíneos. Cuando el pene se erecta en la excitación sexual, esa esponja, digamos, ese tejido esponjoso, se llena de sangre. Y eso produce que el pene se eleve. Cuando finaliza la excitación sexual y el pene desciende, lo hace justamente porque esa esponja, ese tejido esponjoso, drena la sangre y queda, entre comillas, como vacío, digamos, ¿no? Esa sería la mecánica. El pene tiene diferentes partes, ¿sí? Esta parte quizás más hacia atrás se llama prepucio, la parte que finaliza de lo que se conoce como la cabeza del pene es el frenillo, y la parte de adelante se llama glande. El glande es muy importante porque es la parte del pene excitatoria, ¿sí? Es decir, lo que justamente produce que nos excitemos, o que producen los varones que se exciten. Yo hablo como si fuera varón, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque gracias a la estimulación del glande y digamos, la excitación general del cuerpo del varón, comienza la formación de los espermatozoides dentro del testículo. Y esto va a ser fundamental, porque si yo no tengo espermatozoides dentro del testículo, no voy a obtener el semen, que está lleno de espermatozoides, ¿sí? Así que es muy importante que la parte excitatoria del cuerpo del hombre, que es el glande, esté bien estimulada para que desencadene una reacción nerviosa y hormonal para producir espermatozoides, ¿sí? Bien. Esta explicación de esta parte de los órganos está en este apartado, ¿sí? Más o menos dice lo mismo. El pene es el órgano reproductor externo, ¿no? Está constituido por tejido esponjoso que se llena de sangre y se erecta cuando es estimulado. Está cubierto de una piel gruesa, salvo el glande, que tiene una piel un poco más fina y más sensible. Y bueno, obviamente puede tener en esta región púbica vello, ¿sí? Es común. Bien, ahora vamos entonces con la parte interna, ¿sí? Voy a ir, toda esta explicación que está acá, la voy a explicar directamente con
los dibujos, que quizás es más sencillo, pero sepan que acá está la explicación y después la vamos a retomar. Bien, esta foto de acá en realidad es un dibujo, es como si yo cortara el cuerpo del varón por la mitad y lo separara en una parte derecha y una parte izquierda, ¿sí? Y está tomado de un costado, digamos, ¿no? Acá está la pierna. Bien, por un lado acá podemos hacer evidencia de 3 tipos de sistemas. El sistema reproductor, que es el que estamos estudiando, el sistema uroexcretor y el sistema digestivo. Si nosotros observamos el sistema digestivo y recordamos lo que estudiamos el año pasado, vamos a reconocer el recto y el ano, ¿sí? Esta última porción del sistema digestivo es por la cual se evacúan los excrementos, ¿sí? Es la finalización del sistema digestivo. Pero ¿qué pasa con el sistema reproductor, que evacúa el semen, y el sistema uroexcretor, que evacúa la orina? Bueno, en ese caso, si pensamos en el sistema uroexcretor que trabajamos el año pasado, vamos a reconocer la vejiga, que es la que almacena la orina, y un canal por donde la orina sale al exterior que se llama uretra, ¿sí? Obviamente la orina sale por el pene. Pero ¿qué pasa con el semen? ¿Por dónde sale? Bueno, el semen también sale por la uretra. O sea, la uretra, todo este canal, ¿sí? Y la posterior salida al exterior, sirve para justamente que salga del cuerpo estas 2 sustancias, la orina y el semen, ¿sí? Se comparten estos 2 sistemas, no así el sistema digestivo, ¿sí? Que finaliza con el ano. Bien. Quizás la parte más importante de este sistema sean los testículos, que lo vamos a ver bien en profundidad, pero el testículo es, como ya dijimos, la gónada que tiene la capacidad de producir testosterona, la hormona masculina, y también tiene la capacidad de producir los espermatozoides. Vamos a mencionar en esta clase solamente las estructuras que conforman este sistema, y la clase que viene lo vamos a explicar en profundidad, ¿sí? Entonces tenemos el testículo, tiene que estar rodeado por una fascia espermática. Fascia hace referencia a tejido, ¿no? Eso significa fascia. Se llama fascia espermática, que lo cubre todo por alrededor. Tiene otra estructura que se llama epidídimo, que es esta parte de acá, ¿sí? Que el epidídimo continúa en un conducto deferente, ¿sí? Este conducto deferente sigue este trayecto, ¿sí? Pasa por la próstata, seguramente les suena este nombre, esta parte que parece una manzana es la próstata, ¿sí? Atraviesa las vesículas seminales, ¿sí? Que están acá, las vesículas seminales, otras estructuras que acá no las dibujaron, que se llaman glándulas bulboretrales, y se une en el conducto de la uretra, ¿sí? Para poder finalizar en el exterior. ¿Por qué es importante seguir este recorrido? Porque los espermatozoides que se van a formar acá, cuando son expulsados durante el acto, o sea, antes del acto sexual, pero mientras, van a salir por el epidídimo, la cabeza del epidídimo, van a recorrer el epidídimo, salen por el conducto deferente, pasan por la próstata, pasan por las vesículas seminales y las glándulas bulboretrales, se unen a la uretra y salen al exterior en forma de semen, es lo que se llama eyaculación. Ese es todo el recorrido que realizan los espermatozoides, ¿sí? Fundamental. Bien, y dejamos la clase por acá. La clase que viene vamos a continuar desarrollando los órganos, ¿sí? Así que bueno, espero que me hayan entendido. Como siempre, tienen mi celular abierto para realizar cualquier tipo de pregunta o de duda. Recuerden que es el momento para hacer estas preguntas, ¿sí? No quiero que nadie se quede con ninguna duda, por más que parezca que es una pavadita, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima clase.